Psiquis. Lo que compartimos. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Psiquis, un programa y un proyecto de psicoeducación integrado por estudiantes de psicología y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. Bueno, otro día más, otro viernes, estamos arrancando tempranísimo, son las 16:01 minuto, así que increíble esta puntualidad que estamos manejando en el día de hoy. Espectacular. Nunca antes vista. Literal. Hay voces acá, como ustedes escucharán. Cierren un poquito los retitos. De afuera y también voces de mis compañeras. ¿Cómo? A ver, repetime eso. Mirá que vengo picada. Yo pensé que yo no podía aparecer todavía. Pero pensé. ¿No te das cuenta que No atiende volumen? importa, eso fue como un mini Voy a spoiler, estar podríamos atenta. decir. Bueno, voy a presentar al equipo que me acompaña hoy y que me acompaña todos los viernes, gracias a Dios, porque la verdad que esto no lo podría hacer sin este equipazo. Voy a presentar a alguien que ya apareció en pantalla, a Gaia Dinotto. Aplausos. Hola, Gaby. ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo Bien, están? ¿vos cómo estás? Bien, muy bien, estoy contenta. Ahora que estoy acá. Me copa. Quiero que Hace un muestres ratito. tu remera, porque está tremenda. Miren esa remera. Del otro lado, si quieren decir quién escucha Escape, déjennos un emoji de o algo, digan yo escucho. Si no escuchan, escuchen. Es una muy buena banda. Recomendadísima. Bueno, voy a presentar a la segunda integrante de este equipazo, Zoe Grossi. Olis, ¿cómo andan? Ay, tenés una escarapela en el micrófono, Zoe. Es completamente tierna, no la había visto. Qué bonito. Tampoco. Me encanta, ¿cómo estás? Súper, la verdad. A vos te quiero halagar las uñas, Ah, sí. ¿o no? Hermosas. ¿Quién se las hizo? Muestren. Yo quiero unas así. Las hice yo, gente. Soy ella. Vayan a @uñitas y pidan su turno. Ahora voy a presentar al tercer integrante que nos acompaña, a este tipazo que tengo acá a mi derecha, un poco enfermucho, pero vino con la mejor de las Y Rengo. ondas. Y Rengo también, pobre Joaco. Todas al mismo tiempo te pasaron a mí. Sí. Bienvenido, Joaco Cortés, un Hola. aplauso. Dicen que las cosas malas vienen juntas porque después vienen las buenas. Tal cual. Así que yo agradecido de que De me que haya pase- pasado todo ahora. Decinos el próximo viernes si vinieron las buenas. Ojalá, porque después se me viene el final de Psicodo y todas esas Total. cosas, así que espero sean las buenas. ¿Qué prefieren? ¿Que les pasen tipo cosas malas cada tanto, así un poquito, o todas juntas y después todo relativamente normal? Qué pregunta, qué buena pregunta. Yo creo que dispersadas. Dispersadas. Porque no tengo tanto aguante como para que me pase muchas juntas malas. Sí. Ok. Tipo, necesito mechar como Claro. para decir, bueno, continúo con la vida. Tal ¿A cual. ustedes cómo les pasa, Joaco y So? ¿Cómo lo piensan? No lo sé, la verdad. que me pasen todas cosas buenas, quiero yo. Claro. Como que siempre tomo algo bueno de Sí. todo. Yo siento que cuando me pasan muchas cosas malas a la vez entro en un delirio que necesito para soportar. Claro. 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 Yo creo que Juaco y Zoe Los son por los más algo. positivos del equipo, ¿no? Sí, no. Eso pensar. No me pasa. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de actualidad, como hacemos todos los programas en este primer bloque. Y para eso Joaco nos va a presentar los avisos parroquiales. Pero igual antes de que vos digas eso, me estoy olvidando Sí. de algo muy importante que está en el graph. Gaia, ¿nos querés recordar las redes? ¿Por dónde nos pueden escribir? Ay, me asusté con ese ruido. Lo tenés muy fuerte. Un mal viaje total. Sí, nos pueden escuchar por Psiquis Perio, que es el canal de YouTube de este programa. También nos pueden escuchar por Twitch, es el Twitch de Radio Perio. También nos pueden seguir en Instagram, @psiquisperio, o mandarnos un WhatsApp al 221-5549-735. En WhatsApp nos pueden enviar audios, eso está bueno. Y si no, en el chat de Twitch o de YouTube también los leemos. Así es. Bueno, muchas gracias, Gaia, por compartirnos nuestras redes. Y bueno, vamos entonces con los avisos parroquiales, ¿les parece? Nos Bien. reparece. ¿Por dónde empezar? A ver. Estoy intentando ordenar un poco. A ver, retomando, ¿no?
veníamos hablando, ¿no? De la situación, ¿no? Del país luego de una marcha universitaria enorme, donde yo planteaba un poco, ¿no? Que se ve como un cambio un poco en el ánimo de la gente, ¿no? La imagen de Milei que está bajando un montón, que en eso no hay una crisis política muy importante, tanto con lo que está pasando con Adorni, ¿no? Con los casos de corrupción y todo eso, pero también de una situación económica de la que no se sale, o sea, de la que se sigue profundizando, que no sé, hay cosas puntuales que para mí expresan mucho esto, tanto los problemas salariales, los problemas en el aumento de los costos de las distintas cosas que se compran para el hogar, de los créditos que se están tomando, pero también una situación, ¿no? De aumento del subte, de la locomoción, ¿no? De eso también un recorte en los horarios, bueno, una situación que viene impactando. Y que se suma a distintos ataques, ¿no? Y respuestas que hay. Yo veía un poco eso como que el gobierno ahora, ¿no? Está como intentando redirigir la discusión, ¿no? Sobre distintos ataques. En eso, la Ley Nacional de Salud Mental, la provocación previa a la marcha universitaria, ¿no? De un recorte más grande a las universidades, en eso que tocaba principalmente a la UNLP, pero bueno, a todas. En eso también nuevos ataques, ¿no? Que se suman con respuesta, no sé, en medios públicos, por ejemplo, se están empezando a organizar de medidas de luchas para enfrentar lo que serían los congelamientos salariales y la precarización, lo mismo los trabajadores de sistemas científicos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la energía nuclear, ¿no? Que bueno, que Milei también anunció privatización en ese sentido y que los trabajadores también se están organizando para darle respuesta. El programa pasado nos hablaste de algo de eso que, digamos, nosotros no lo pudimos administrar muy bien, así que si querés explayarlo un poquito más, si estás de una. Si no. ¿De qué de todo? Creo que era algo de uranio. Sí, de uranio. Bueno. O sea, Argentina, gracias a la producción tecnológica y científica, los avances en el CONICET y todo eso, hay distintas empresas hoy públicas, nacionales, que son de las pocas que hay en el mundo que tienen producción de energía nuclear a través de esas investigaciones. Okay. No me acuerdo, lo había leído la otra vez, no sé si en Latinoamérica es la única, puede ser, no me estaría acordando, así que después pueden buscar mejor el dato. Pero que sí habla de un desarrollo, de una soberanía, ¿no? En la investigación muy importante en Argentina, y que Milei, como parte de su plan de que este país sea más colonial, bueno, al menos ese es mi análisis, que sea un país más colonialista, más de una economía primerizada, exportadora, eso, de materias primas y no del desarrollo propio, de su propia producción y todo eso, bueno, está atacando y está buscando que esos sectores se privaticen y queden en manos de empresas transnacionales, etcétera, etcétera. Perdón, vos te preguntabas si había algún otro país más que investigue en Latinoamérica. Acá, que tenga producción de energía nuclear. Claro. Ah, que tenga producción, ok, perfecto. ¿Tenés la data? No, pero yo ¿No? te la busco. Bien. ¿Por qué venía? Yo estaba contando un poco la situación, ¿no? Podría seguir ahondando en muchas cosas, pero lo que sí quiero decir es como que hay una situación, ¿no? De Milei frente a lo que intenta avanzar, pero a la vez que hay respuesta de organización en esos lugares. Eso me parece no es menor porque si bien tiene ritmos, ¿no? Tiene distintos ritmos. Ahí busco, bueno. Argentina, Brasil y México. Pero únicamente Mira, bien. Sí, nada. Bueno, Argentina, Brasil y México de esta parte del mundo. De hecho, acá están desde Argentina donde la más sacan grande. la información, tan buenas las páginas. Mira, y Argentina sería la más grande, ¿no? La pionera en la región. Sí. Estamos buscando la data en vivo. Y sí. Para promover la búsqueda cada vez que no sabemos algo y no caer en Sí. opinologías, está bueno. Muy bueno. Perfecto.
Bueno, y en eso, ¿no? Ataque viene haciendo Milei y todo eso, pero Ataque. al mismo tiempo beneficia a otros, ¿no? Porque en eso sigue cuidando a Dorni, beneficia a todo lo que es el sector del agro, bajando las retenciones, los impuestos, Sí. ¿no? En eso, bueno, baja los impuestos a un sector mientras al pueblo, a los trabajadores, qué sé yo, le sigue ajustando, recortando. Bueno, eso era un parte como el recorrido que Ok. quería hacer. Y ay, estoy todo enfermo, perdón, No está sé complicado todo lo que este. tu cuerpo te Voy a dar muchos pollos en el programa. Ay, había un pollo acá en Radio Perio. ¿Dónde está? Hoy es el Hay que día, traerlo. hoy debería tener el pollo. ya. Sí. Creo que las chicas no lo vieron, no lo saben. Puede ser, puede No ser. importa, hay como un Lo pollo he de visto. hule por ahí. Sí. Ahí va, Ahí eso. va. No, nada, y una situación me parece como que me parece que es importante hablar y todo, pero que marca sobre todo más la necesidad tanto de hablar todas estas cosas, ¿no? Y de seguir organizándonos, me parece en todos los derechos, en todas las cuestiones, con las convicciones que tenemos, en todo lo que creemos, ¿no? Que hay que defender. En eso una cosa no menor, me vuelvo ahora porque todo lo que fue la marcha universitaria y todo eso. El otro día yo estaba viendo una entrevista al que sería el decano de la Facultad de Ingeniería, que para mí dijo algo que me llamó mucho la atención, y esto lo quiero retomar, ¿no? Por el espacio en el que estamos, por la universidad y todo eso. El tipo decía algo como que hay que avanzar sobre en las universidades, sobre los ingresos, y como una idea como de que hoy la gente que viene a la universidad estudia lo que quiere, no le da tanta importancia porque como es libre el acceso y todo eso, entonces uno se toma la carrera en el tiempo que quiere, uno se anota a distintas cosas. y Sin no sé qué. compromiso, ponele. Sin compromiso. Bueno, un discurso así, viste, yo dije, como que lo primero dije, ¡fuá! O sea, como que este es como, a mí toda la impresión que me da era como un discurso full de elitizar más la universidad, o sea, como apoyándose también en lo que dice Milei, como de que acá necesitamos estudiantes que trabajen duro, que se comprometan hasta el final, y la universidad hay que generar estas instancias porque hoy es demasiado accesible, entonces nadie Claro. le toma el valor que tiene. Eso me hacía llamar mucho la atención porque eso en Chile, por ejemplo, es literalmente que la universidad tenga filtros, o tenga pruebas universitarias antes, con donde vos necesitas cierto puntaje para entrar. No todos tienen el puntaje porque además es distinto cuando estudias en un colegio público, en uno privado. Entonces, los que venimos de colegios públicos, por ejemplo, yo tuve que pagar un preuniversitario antes para Claro. poder rendir bien esa prueba, Claro, y no por toda la gente puede. Paréntesis, Joaco estudió una carrera en Chile, Sí, antes de psicología. una carrera en Chile. Entonces, para mí esto quiero decir, es importante mencionarlo porque nosotros estamos en este momento en la defensa de la universidad pública. Estamos en medio de esa pelea, ¿no? Y yo lo que quiero decir, bueno, hay que ver también qué está pasando con los decanos, o sea, qué opinan Sí. los decanos, qué opinan los rectores, qué quieren hacer con esto. ¿Estamos todos del mismo lado o no? Sí. ¿Queremos todo el mismo presupuesto o algunos van a negociar y todo eso? Además, si están exigiendo que los estudiantes tengan mejor rendimiento, es muy difícil generar eso con una universidad despresupuestada donde hay paros porque los docentes no dan abasto, donde tenemos clases cada 20 días. Tal cual. Sostenerse en la academia a partir de eso es muy complejo, cada vez es más complejo. Sí. Y es más complejo sostenerse también cuando vos mismo estás precarizado en tu trabajo. Claro, ni hablar de la crisis económica, o sea, claramente también, ponerle, yo el otro día participé, no llevando a cabo la investigación, sino que era una investigación que hacían desde la Facultad de Humanidades para preguntarle a los estudiantes cómo se administraban en los tiempos de hoy, con las crisis que hay hoy, cómo nos administrábamos el tiempo en cuanto al estudio, y salía en esa entrevista mucho de esto de, che, el tema es que ahora tuve que empezar a trabajar para poder sostener, seguir acá en la facu, pero no estoy pudiendo seguir acá en la facu o no rendir lo que quisiera o lo que me gustaría porque no tengo tiempo por el laburo. Sí. Claro.
Entonces también creo que solamente pensar o hacer un análisis directamente de los pibes no tienen ganas, no rinden, Total. aprovechan que sea público para anotarse, pero en realidad no estudian y qué sé yo, me parece que es hablar más de los estudiantes que con los estudiantes. Entonces, Sí. pónganse las pilas. Bueno, Sí, aparte solamente ver el síntoma y de última ver como qué pasa que no hay ganas. Como que ya Sí. el toque es como, ay, no tienen ganas de laburar. Sí, o eso, Claro. o Y es qué como, pasa pero que no leen. ¿quién quiere Y es como- estudiar en este Y además la contexto? asamblea que propone es como todos, es con esfuerzo, Ay, sí. meritocrático. Sí. Sí, no sé, ahora una chota. mismo esto de Uh. haber sacado las correlativas como hasta mayo, que hay un argumento de ellos como decir, ok, bueno, sí, los estudiantes tienen que poner un poco de sí porque después quieren las correlativas, pero uno está corrigiendo parciales y al final se bajan. Y es como joya, pero eso viene siendo parte, como dijo Zoe, del mismo síntoma de que está muy complejo estudiar en este contexto. Claro. Entonces, si todo funcionaría como debería, yo creo que saldrían mejor las cosas. Y ahí está el problema. No está el problema en sacarle más posibilidades a los estudiantes. Tal cual. Ay, Dios. Creo que no se soluciona así. No, no se soluciona. Incluso es como, bueno, sí, porque es mucho laburo para los docentes también corregir como exámenes de personas que después se van a terminar bajando por las correlativas en agosto. Pero también es un re trabajo el que ahora le dan a todas las personas, no sé bien quiénes manejan esto, pero a las que la secretaría creo que sería, que recibe todos los mails de las personas que quieren tener la excepción de las correlativas. Claro. O sea, no siento que no ayuda en nada. Siento que también se termina tomando como un fracaso el no aprobar. Claro. O sea, bueno, a veces uno puede haber estudiado un montón, le puede haber puesto voluntad, intención y llega el momento del oral y no lo puede no lo puede defender defender. porque, qué sé yo, no supo cómo expresar las ideas, se puso nervioso. O sea, no siempre que tampoco los alumnos, no sé, ¿cómo se llama? Recursan una materia o lo que sea, tiene que ver porque no le pusieron voluntad. Claro. O sea, es también un análisis muy... Pero aparte, feminista. no, y Sí. aparte que estás dejando de lado el hecho de que está dejando de funcionar. Está dejando de funcionar la facultad como cotidianamente, como con una regularidad. Entonces, ¿qué pretenden? Claro. Que se siga aprendiendo. O sea, obviamente que van a haber Sí, total. peores resultados académicos. Entonces todos estamos del lado de la misma lucha, ¿no? Docentes, no docentes, Sí, estudiantes. sí, tal cual, Como tal cual. volver a tener una universidad de calidad Ujú, para poder tener posibilidades. Que tal la cual. hay, pero Tal cual. hay que mantenerla. Sí, el tema es que no se sostiene con amor y voluntad, que es como un poco Claro. lo que siempre se Con amor al conversa. arte. O sea, estamos en un mundo capitalista, tanto que joden con el capitalismo y bueno, o sea, se necesita guita. Que Claro. no es solo eso, igual el capitalismo no es solo plata, pero bueno. Está muy bueno. Para mí, cerraría con eso y diría dos cosas bien brevecitas. Bien, Mm. mándale. En ese sentido, ¿no? La próxima semana tenemos paro docente y paro no docente. Ok. Toda esa semana, por ejemplo, en Psico, además de seguir apoyando esto, de seguir hablando de lo que está pasando, de nombrarlo, y bueno, y pensar también qué cosas podemos seguir haciendo desde nuestros claustros, desde coordinación con docente, no docente, estudiante, bla, bla, bla. También esto significó en Psico que se movieron las mesas de finales. Así es. Así que las mesas de finales quedaron para la semana del... Primero sería. Primero. claro, junio. del primero hasta el 5 en teoría, pero Así el 3 y el 4 hay paro no docente, así que es. habrán finales, mesas de finales que se adelanten para el lunes o martes, o sea, el primero y el segundo, o para el viernes, que sería el 5. Ok. Así que hay que estar atento con las mesas para ver en qué fecha se mueven. Bien, en Y- ese sentido sí. sumo una cosita porque va con respecto a esto, el 29, o sea, como la semana que viene es toda la semana de paro, por lo que entiendo, el viernes 29 era no docente, ¿no? No sé, Sí. Por ende no abren las facultades, por ende no va a haber psiquis la semana que viene. O sea, quería avisar eso para los oyentes, ya lo tienen ahí en claro y nos vamos a estar reencontrando el 5 de junio. Bien, y después última cosa y cierro rapidísimo. Vean lo que está pasando en Bolivia. O sea, es tremendo. Un gobierno de ultraderecha, muy parecido a Milei. 6 meses de gobierno y hoy el pueblo de Bolivia se levantó
tiene movilizaciones enormes. Yo leía hoy 57 bloqueos de gente que además coordina como con esos bloqueos, se organizan, están movilizando todos los días y están marchando porque renuncie el presidente de este momento, que viene haciendo tarifazos, ajustes, privatizaciones. Es el plan de Milei, o sea, de Estados Unidos, de Milei, de todos esos tipos. Te dan unas ganas de llevar esa bandera, te digo. Y, viste, por eso digo, veamos lo que pasa en Bolivia, tomemos lecciones. Está bueno, me copa, no sé, como a ver cómo luchan desde allá. Sí, Está así bueno. que eso. Bueno, Muchas gracias, Joaco. Tremendos Muchas, avisos muchas parroquiales, gracias. encima puntual. O sea, desde que te corremos con el tiempo estás increíble. Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. Tenía usted que vivir, y en esto el hábito se convertía en un instinto, con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados. Esta era la más refinada sutileza del sistema, inducir conscientemente a la inconsciencia y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosugestión. Incluso comprender la palabra doble pensar implicaba el uso de doble pensar. Su mente se deslizó por el laberíntico mundo del doble pensar, saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad, mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones, sabiendo que son contradictorias y creer, sin embargo, en ambas, emplear la lógica contra la lógica. De vez en cuando levantaba la mirada a la cara que le miraba fijamente desde la pared de enfrente. El gran hermano te vigila. Recopilación de fragmentos de 1984, George Orwell. Psiquis, me encanta esto de que, bueno, los oyentes también pueden ocupar este espacio. Es la idea de la radio, que sea una radio abierta, así que ya saben, del otro lado, si son estudiantes de psicología, de comunicación o no, y tienen ganas tal vez de hablar de un tema del que saben mucho o de que les interesa, esta es una radio abierta para que puedan venir. Así que, bueno, nada, eso, Sí. invitación. Sí, nos mandan mensajito a @psiquisperio y nosotros les contestamos. Así es, exacto. Bueno, vamos a lo que nos compete, ¿no? El programa de hoy. Vamos a hablar de hipervigilados. Ahí Nessa Domar es tu papá, ¿no? Sí. Mandó un sticker al chat de YouTube. Así que se ve que está escuchando el programa. Saludos por Un besito. allá. Desde Olavarría. Bueno, nos compete el tema de hipervigilados. Es un tema que ya hace bastante lo veníamos pensando y bueno, finalmente se dio para conversarlo acá. Lo primero que pensamos es, bueno, un poco ejemplos, ¿no? Sabemos, qué sé yo, tenemos como ejemplos Gran Hermano, tenemos como ejemplos también el panóptico, que es una metáfora que desarrolla Foucault para poder entender cómo circula el poder en las sociedades modernas a partir del siglo XVIII, ¿no? Él, podríamos pensar que se estaba preguntando un poco de qué es lo normal, cómo se instala qué es lo normal y lo anormal. Entonces intenta pensar, ¿no? Y rastrear de dónde proviene esto. Y el panóptico se lo puede observar, es como una disposición de los lugares que se lo puede pensar, por ejemplo, en las cárceles, pero también en los hospitales, conocidos como mal llamados manicomios, pero para que nos entendamos, mismo en las escuelas también, y justamente está diseñado de una manera en la cual siempre habría, ¿cómo decirlo? En el caso de la cárcel, voy a ir para que sea más claro, se pone una torre en el centro y alrededor, tendríamos que haber conseguido una foto capaz, joya, ahí Igual se entiende lo que estás diciendo, Sí, pero ahí ¿no? buscamos una imagen.
como que hay una torre en el centro y alrededor todo lo que sería como un círculo, podríamos decir. Entonces es donde estarían las celdas y en esa torre, desde esa torre estarían los guardias que vigilan a todas esas celdas. Está en el medio justamente para poder tener mayor Vigilancia. Claro, mayor visión, ¿no? Y poder hipervigilar justamente. La cuestión, lo que trae Foucault, es que la torre donde estaba el guardia tenía como vidrios polarizados, podríamos decir. Entonces los prisioneros no sabían realmente si había ahí un guardia o no. Pero el solo hecho de que esté esa torre y la idea de que había un guardia ahí, Claro. ya eso por sí solo generaba la sensación de estar vigilados y hacía que se comporten, podríamos decir, como, bien, entre comillas, ¿no? O que hagan lo que debía hacerse. Exacto. Bueno, traje eso, ¿no? Como anoté, la sola posibilidad de estar siendo observado hace que los prisioneros se comporten correctamente, no haciendo falta siquiera ya un guardia. Entonces, lo interesante de esta metáfora, o esta idea, esta explicación de cómo se organizan las dinámicas, es que no solo es una cuestión que se da en la cárcel, ni en los manicomios, ni en las escuelas, sino que hoy en la actualidad, es lo que traemos nosotros, se lo puede pensar también desde las redes sociales, que es un poco la idea de para dónde lo queremos llevar hoy al programa, ¿no? Sí. Sí. Sí, está bueno como esto de, aunque no hay nadie en la torre, uno de todas maneras siente que hay alguien que lo está vigilando. Claro. Como que se introyecta esa sensación de estar siendo vigilados y lo sentimos así, más allá de si hay alguien viendo o no. Exacto. Lo interesante también me parece es que ciertas conductas habremos interiorizado hoy en día o seguimos interiorizando, que decimos, che, esto no lo voy a hacer porque tal vez no da, me da cringe, vergüenza ajena, qué sé yo, como traigo esa idea para pensar, ¿no? Porque también lo que pasa con la hipervigilancia es que iba moldeando también los cuerpos, ¿no? De las personas. Sí, nosotros cuando lo habíamos visto en institucional, este concepto para pensar las relaciones de poder de Foucault, la profe decía como, ¿vieron? Nos hicieron ir como por la facultad buscando analizadores. Y en un momento como alguien dijo tipo, sí hay cámaras, y la profe preguntó como, ¿saben si esas cámaras funcionan Claro. o alguien las está viendo? Nadie lo sabe, pero sin embargo hay una cámara, tipo, Claro, tal cual. Sí, tal cual. andás a ver. Sí. Sí, me pregunto también como esto de... Ay, voy un segundo a las redes nomás, pero como Sí. esto de ya tener un perfil armado, es como más allá de que no te estás sacando una foto en ese momento, ya está la visión de vos todo el tiempo a disposición de ciertos ojos que lo pueden mirar cuando deseen. No es que necesariamente estamos así constantemente, pero ya está predispuesto como un panóptico que te puede Sí, observar. tal cual, exactamente. Y bueno, también entonces en ese sentido queríamos pensarlo más desde lo teórico, ¿no? ¿Qué pasa con el deseo y la mirada de los otros? Que para eso le voy a dar el piazo de que preparó algo. Ella trajo el Ella no está psicoanálisis. copiada con lo que preparó, pero para mí es fantástico. Para mí también. No me quemes. Tal cual, perdón, mala mía. Es que bueno, eso, yo charlándolo, pensándolo en conjunto, como que decía, bueno, pero ¿qué es lo que vigilamos en redes sociales o qué pensamos que nos vigila? ¿Viste? Como, ¿qué sucede ahí? Y como que lo pensábamos justamente eso, en relación al deseo. Y bueno, para entrar al tema del deseo, nos metemos un poco en el tema de Lacan, por ahí un poco, como por ahí también lo que hablábamos con Nasa era como, bueno, pero el deseo ¿qué es? Y es querer algo. Tipo, Exacto. ¿qué es? ¿Es ir a un objeto específico? Y como que no, justamente no. O sea, eso vendría más a ser el plan de la necesidad, que es la necesidad biológica, justamente. Y el deseo va más allá. La necesidad es como, bueno, tengo sed, tomo agua, Claro. listo. Claro. Exacto. Consigo una satisfacción en un objeto específico. Total. Sí, como que en realidad la pregunta de qué es el deseo o empezar a pensar el deseo no era para meternos tan de lleno ahí, sino también para decir, che, las redes sociales, ¿no? Esto de los algoritmos. Ujú. ¿Qué me está mostrando? ¿Me muestra lo que yo quiero ver o va en base a mis deseos o en realidad me configura el deseo? Claro. Entonces a partir de ahí dijimos, bueno, ¿pero qué es el deseo? Como bueno, entramos re en una, nosotras también, Sí. en el debate del programa.
Pero bueno, te dejo Como seguir. siempre. Siempre entrando en una. Continúe. Bueno, eso, y como que a mí lo que pensaba era, bueno, justamente el deseo no es algo que tenga una finalidad encima, en sí misma, más que el desear. O sea, Claro. como Lacan decía, el deseo de desear, como siempre estamos queriendo algo o yendo hacia algo, o como lo pienso más el lado del movimiento, el deseo, ¿no? Total. Y en esto de la hipervigilancia de las redes sociales, como que yo lo pensaba era como, bueno, todo el tiempo estamos buscando como como algo en el otro, ¿no? Como algo que el otro nos devuelva o ver qué desea el otro también, como que es ese plan, como, bueno, nosotros deseamos, pero en tanto lo que se nos ofrece o deseamos, y en base a eso se arman nuestras redes sociales Claro. y lo que nos rodea, como Sí. pensando el algoritmo. Claro. Mi profe institucional decía como que el algoritmo configura nuestro deseo, pero en base, como por ejemplo, uno se queda más tiempo viendo algo, entonces el algoritmo ya se da cuenta que más o menos por ahí te interesa. Pero en el medio te mete otras cosas que hasta el momento no te interesaban, pero te pueden llegar a interesar. Entonces te las empieza a meter y así se configura tu deseo. Porque Claro. uno no puede decir que todo lo que te muestra el algoritmo no es tuyo, no es propio, no es tu deseo. De Exacto. pronto te lo configura y te constituye, ¿no? Sí, sí, tal cual. También hay que ver qué te ofrece de base las redes, porque también te ofrecen como ciertos discursos, ciertas maneras, Claro, ¿entendés? sí. Bueno, hicimos un ejercicio que era como todos vean su lupita. Ahí va. Y era muy gracioso en cuestiones de género, cómo nos aparecían cosas diferentes, Sí. pero a todas las personas que nos autopercibíamos mujeres, era, bueno, cosas un poco diferentes y siempre zapatos. Claro, ok. Y ahí es donde decís, bueno, lo configura un poco, porque hay algo de lo subjetivo metido en lo que nos muestra, pero también hay siempre zapatos. Zapatos. Sí. Zapatos. Solo se quedó con zapatos. Zapatos. Vaya desarrollando tu cosa Tacos, zapatos. amigas, sí, botas, cosas. Sí, sí, claro. Zapatos. A mí lo más copado, que siento que lo dijiste y fue como medio al pasar y me parece re interesante plantear, es, si bien el programa se llama Hipervigilados, también esto de que uno también hipervigila. Ajá. O en qué punto uno no está tan bien en esa rueda de estar vigilando al Claro. otro. Muchas veces con mirada punitiva, que ya nos vamos a meter ahí, pero lo quería repetir porque me parecía Sí. como muy importante Es que pensarlo. ahí entra el tema también de cómo se configura el deseo. O sea, Ujú. el deseo no se configura solo, tipo, no te baja la data o lo pensás vos solo, sino que justamente el deseo se arma en relación a un otro. Ujú. Ahí va. Que lo podemos pensar como desde el nacimiento, ¿no? Como, ¿dónde nace el deseo? Bueno, nace junto con un otro, junto con con el ese otro deseo que del te otro. cuida, junto con otro que te trae al mundo y que te pensó desde antes. Y hay algo ahí que se inscribe, que tiene que ver con una dinámica con Así otros. es. Y también lo que pensaba es que todo el tiempo estamos ahí como lo pienso más como del lado de la mirada por ahí, Bien. como hacia Bien. dónde miramos, qué Ujú. miramos, cómo nos miran, como el hecho de ahí se Que puede se relacionar. vigila, ¿no? Porque claro, en la vigilancia todo el tiempo entraba la cuestión de la mirada. Claro. ¿No? Lo llevamos desde Gran Hermano, que hay un ojo, tipo Sí. la representación de Gran Hermano es un ojo, entonces como que eso ya es data. Lo flashero que trae el panóptico es que a veces no se necesitan ojos ni miradas para sentirse mirado, ¿no? Ujú. Como esta cuestión. Sí. Sí. Y algo que quería traer también con respecto al deseo era como, bueno, en el deseo también, o sea, está estructurado por la falta. Como, bueno, Lacan dice, ¿no? Como el inconsciente está estructurado por un lenguaje. Bueno, no nos vamos a meter tanto en eso, pero pensando en que el deseo también lo pensamos, ¿no? Como, bueno, pero ¿qué pasa con el deseo? ¿Se puede poner en palabras hasta qué punto? Porque Ujú. justamente la palabra también es limitada. Ajá. O sea, no lo puede todo, así Ujú. como el deseo tampoco lo puede todo. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? El deseo, porque siento que las redes sociales como que justamente intentan todo el tiempo colmar esa falta Total. y que no haya falta. Como que te dan más soluciones que preguntas. Total. Para mí el deseo está ahí, en la pregunta, Mm. en abrir esa pregunta, como a ver qué pasa con Bueno, esto. en relación con esto, yo leí un artículo de Elle Jones que ella dice que todos son sexys
hoy en día todos son sexys, pero nadie es erótico. Y ella lo piensa como que hoy en día todos nos mostramos a partir de la imagen, simplemente, que somos mucho más que imagen, pero en las redes sociales todo lo que no es imagen queda por fuera. Y que nos mostramos como un todo coherente, un todo estético, un todo que sabe qué quiere, quién es, de dónde vino y hacia dónde va, ¿no? Pero nadie es erótico en el sentido de que el erotismo siempre deja algo incompleto, algo misterioso, algo que no te cierra. Vos cuando te vinculás con un otro y hay como ese erotismo que ella nombra, es como, ok, esta persona parece ser esto, pero también podría llegar a ser otra cosa. Hay cierto misterio siempre en los vínculos, ¿no? Uh-huh. Y ella habla de eso, de cómo en las redes sociales se reemplaza lo sexy. No, se reemplaza el erotismo por lo sexy. Ya no hay una incompletud. O eso se quiere demostrar. Siento que eso tiene mucho que ver con los efectos que tiene el sentirse hipervigilado o la hipervigilancia, ¿no? Que entonces uno va configurando qué hace, qué dice y qué no por esta, qué sé yo, no sé cómo explicarlo. Sí, por esta hipervigilancia, por esta... me sale como si alguien te estuviese corriendo, te estuviese tipo vigilando, sí, básicamente. Sí. Con eso a mí me parecía genial cuando, bueno, esto que hablaba ella de, bueno, ¿querés decir algo acerca del tema de los cuerpos? ¿Arrancar por ese tema? Bueno. No, pero en el sentido de que quiero hablar algo sobre eso, pero está bueno que si querés arranco por ese eje. Dale. Bien. Burdeo. No sé cómo te dice. Bueno, hay un autor que se llama Pierre Bourdieu. No sé, hay todo un debate. Si alguien Para sabe, mí es Pierre Bourdieu. Quien sepa cómo se pronuncia, que mande un audio al 221-5549-735. Dale, favor, tenemos el no chat de sabe. WhatsApp que todavía en el año creo que no nos mandaron ni un fucking audio. Bueno. Para ustedes los estamos vigilando. Bueno, él plantea el concepto de campo, que dice que es un tablero de juego donde las personas disputan poder y legitimidad. Él habla de distintos capitales que se juegan en ese campo con diferentes reglas para conseguirlo, ¿no? Y hoy en día podríamos pensar a las redes sociales como un campo digital, ¿no? Donde ahí adentro se juegan ciertas dinámicas para llegar a sostener cierto capital simbólico. Uh-huh. No sé, yo lo pienso que el capital simbólico en las redes sociales podrían ser las visualizaciones, los likes, las reacciones. Y a mí me flashea como, cuando me puse a pensar en esto, como claro, el capital simbólico en las redes sociales es literalmente la visualización. O sea, claro, que te estén mirando y que algo vigilando. Se viralice. Claro, que se viralice, o sea... y bueno, esto era un poco lo de la visibilidad en las redes, no sé a qué te deparaba vos. No, porque... decilo así, cerramos el tema ese. No, que también en este sentido yo pensaba la cuestión de, porque me parece muy, muy atinado para decirlo, yo estuve buscando información, encontré en una columna que se llama Intimidades, es de Cenital, la escribió Alex Cohen, la traigo otra vez porque la sigo leyendo y la seguiré leyendo. Y justamente ella hablaba de esto, ¿no? Esto de querer todo el tiempo likes, ¿a costa de qué, no? Porque muchas veces se termina vulnerando intimidades en pos de lo público, lo viral, que la cosa se pegue, hacerse famoso y lo que sea. Entonces ella se preguntaba, ¿qué lugar queda hoy para refugiar esa intimidad? ¿Dónde están a salvo los secretos? Porque hoy todo puede mostrarse, mirarse... perdón. Soy las manos para hablar. Y también hablaba de que Jean Allouche dice que la ideología de la transparencia es una paranoización de la vida, que eso me pareció como muy interesante, porque dice que es difícil no sentirse perseguido o incluso pasar por perseguidor. Después de poner todo a disposición de las miradas omniscientes y omnipresentes, dice ella, ¿no? En el espacio público de las redes sociales. Y me pareció como, claro, uno está re persecuta, pero porque también... ya dice todo. La hipervigilancia, o sea, por más que vos no estés usando el celular, uno también lo siente, ¿entendés? Como, pensamos el celu como como nos vigilan, me están escuchando, me salió tal publicación porque yo justo dije tal cosa...
Pero independientemente del celu, uno, a veces hay personas que, no sé, les da vergüenza entrar a un lugar con mucha gente por las miradas. Total. ¿Entendés? Como esta hipervigilancia excede también el celular y conlleva a la vida cotidiana y al poder hacer cosas. Total. Entonces, como que me pareció re copado traerlo. Tengo una pregunta. Sí. Pero, ¿ustedes opinan que somos tan transparentes en redes sociales? No. No, todo lo contrario. O sea, no sé qué hay de transparencia en las redes. Capaz algo, pero... No, para mí no, hay un no era la filtro idea. constantemente. Ah, ok, pero Koan lo trae como en ese sentido, como de que somos muy transparentes. Para dejamos mí no, mucho en el nuestra sentido de querer intimidad decir en todo. las redes. No, la idea de pretender una transparencia. Pero no decir Claro. todo. ¿Entendés? No se Como- dice todo. Claro, pretenderse completamente sincero y que no haya malentendido y que... Mm. Sí, 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 sí. sí. Lo pensás. Claro, yo lo estoy viendo como... O sea, todo el capítulo lo estoy pensando. Me estoy enterando. Estoy leyendo Porque la pauta. o sea, nada que ver, viste, yo recién como que con todo el debate, como que nada que ver, o sea, pero ni siquiera se me había ocurrido antes, pero lo traigo. Está bien. Como que había un concepto que tiene una comunicadora social, Noel Newman, que habla de la espiral del silencio. Y como que me parecía interesante, ¿viste? Porque como lo que ella decía es como, ¿por qué gana Trump cuando nadie en los espacios públicos hablaba de todos estos valores machistas de derecha? O sea, ¿cómo gana Trump en el primer gobierno de Trump? ¿Cómo gana Trump cuando en la opinión pública no se escuchaba mucho esto? Claro. Entonces, bueno, ella como que trae la teoría de la espiral del silencio, como que de repente hay momentos que hay ciertos discursos que son más hegemónicos. No digo por la mayoría de gente que toma esos discursos, sino porque tienen un peso, por ejemplo. No sé cómo puedo pensar, pero no sé, puede ser en un momento, no sé, pienso, el ejemplo que me viene de Marea Verde. Entonces, por ejemplo, quizás hay un momento en que mucha gente, no sé, muchos varones muy machistas y todo, o sectores de la población dejan de hablar y parece que vos como que si bien cambió mucho la sociedad, eso es indudable, hay un sector que se mantuvo en eso, pero se cayó. Se cayó del discurso antes más homofóbico, más machista, en contra del aborto, quizás se cayó un poco más, porque tenía tanto peso ese discurso que dejaron de decir eso. No sé, era un ejemplo, pueden haber 10.000 ejemplos. Y que eso, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, como ella decía, bueno, entonces, ¿por qué gana? Bueno, entonces que hay una espiral del silencio, que ciertos discursos son hegemónicos. Yo, ¿qué traigo con esto? Como que las redes para mí es un medio donde pasa mucho eso, ¿no? Porque fue como gana Milei y como que ahí uno se enteraba, ¿no? De quién bancaba Milei, de como que estaba más envalentonado en redes sociales, te ponían basura en los comentarios, ¿no? Que quizás eso existía antes, pero no era tan notorio. Porque no estaba legitimado. Claro, porque no, claro, tal cual. ¿Qué quería? ¿Cuál era mi idea con esto? Estábamos hablando de la transparencia. Claro. Bueno, como que ahí siento como que capaz no es siempre así de lineal. Porque capaz a veces hay sectores de la sociedad que se empoderan, positivo o negativamente, o sea, se empoderan a decir más quiénes son en redes sociales en distintos momentos, y en otros momentos capaz juega más la apariencia. Igual yo no creo Lo que que no antes soy. de que gane Milei había silencio de parte de ellos. Todo lo contrario. Siento Sí. que justamente Milei ganó a partir de un consumo irónico y de que la gente empezó a escucharlo, a escuchar sus ideas, que el chabón era demasiado tipo ostentoso, y a partir de ese reconocimiento a su voz se empezó como a bancar también. No No sé, creo yo- que fuera yo por silencio, como todo lo contrario. Incluso siento que con las redes está pasando un poco eso, que es como, bueno, todas las voces están avaladas, se puede hablar de cualquier cosa, opinar en ese sentido. Entonces de pronto la gente se anima a identificarse con ciertos discursos Sí. sin ningún tipo de vergüenza. Pero para mí el logaritmo, viste, y todo el contenido de las redes sociales estaba.
O sea, de hecho, con Milei lo que más hizo fue uso de las redes sociales, TikTok, todo eso. Después, a mí me sorprendió en el momento que gana Milei, como que veía la historia y decía, ¡fuah! O sea, toda esta gente yo no tenía ni idea, porque nunca había visto nada en esa línea Claro. ideológica que compartieran. Sí, Pero cuando ganó, ahí sí dije, claro, existen. son Tan. todos estos tipos que yo una idea tenía, ¿viste? Pero fue claro. Claro. Pero antes no habían compartido. No sé, amigo, porque, o sea, perdón, no pero entiendo- pienso también en los trolls tipo de internet, como estos que les paga Milei, ponele para que tuiteen. Igual, perdón, pero es mi rol de conductora. Sí. Siento que igual está bueno lo que traes, pero no sé si... porque capaz nos estamos poniendo a debatir qué onda Milei, ¿entendés? Sí. Como, o sea, Ah, vos yo desde quería la hablar- transparencia. Yo quería hablar por lo de ¿Cómo la lo- hipervigilancia. Ok. De la A ver, transparencia. volvamos a la hipervigilancia. Claro. Que también, o sea, A eso como voy. que- ¿Cómo haces el nexo entre todo lo que pasaba en los algoritmos y la Sí. era de Milei antes de que gane y después de que gane, independientemente de que no vamos a saber nunca exactamente por qué ganó, podemos delinear algunas ideas que tenemos de este estado de cosas conllevó a, pero ¿cómo lo atarías con hipervigilancia? Como que yo lo que pensaba ahora a raíz de este debate es como que la hipervigilancia como que no es solamente desde como la red social, el Estado, como desde todo eso, ¿viste? Y como intentando pensarlo de otra forma, ¿viste? Porque también siento que frente a ciertos discursos se genera como algo de esa hipervigilancia que hablamos, ¿no? Hacia ciertos sectores. Más allá de si uno está de acuerdo o en desacuerdo, qué sé yo, Ok. que para mí está genial si hay un discurso de, no sé, que compartimos nosotros y es hegemónico y qué sé yo. Ok. Y la derecha, la ultraderecha se calla la boca, qué sé yo. Sí, bueno, me la parece cuestión perfecto. de auditar cosas Claro. tiene una tendencia a la vigilancia, ¿no? Podríamos pensarlo. Sí, totalmente. Claro, pero ahí pensaba como si podemos pensar también ciertos discursos que generan esto. Que generan el estar El estar hipervigilando. claro. Bien, ahí vamos, se hizo. Esa era la síntesis. Hemos vuelto al carril. Bien, bien. Perdón, que hice como porque esa se me ocurrió intervención. recién. No, pero está bien, está bien. O sea, a mí me copa también que un poco salga lo espontáneo, ¿no? De cada uno y lo que... Porque nos van cayendo cada vez que hablamos del tema nuevas Sí. fichas. Totalmente. Bien, bien, claro, está bueno esto que traes de que nos quede como una pregunta, podríamos decir, ¿qué cosas conllevan a que se arme una mirada de la vida y de las cosas que sea hipervigilar a otros, ¿no? Como, o qué lleva a que uno se ponga en el lugar de estar hipervigilando todo el tiempo. Ujú. Bien. Totalmente. Y yo te interrumpí hoy temprano, Zoe, y quiero saber qué querías decir. Bueno, para retomar o algo para arrancar a hablar todo esto, haciendo hincapié en el tema de la mirada y cómo nos influye la mirada del otro Bien. todo el tiempo. Quería traer como esto que habla Lacan acerca del estadio del espejo, Sí. que es donde él va a teorizar como que hay un momento en el niño que él se da cuenta, creo que es entre como los 3, 4 meses, algo así. Ok. Ajá. Por ahí un poco más, no sé, bueno, pero hay un momento como que pasa Que lo puedo evidentemente buscar. en algún momento que hay el niño se ve en un espejo y se identifica con esa imagen que ve. Claro, porque se no es, reconoce. claro, se reconoce en esa imagen. Entonces ahí lo que él va a hablar es como, bueno, hay una sensación de unificación del cuerpo. Como Claro. que ya no se ve como tan parcializado, sino como que se ve... Porque él antes de reconocerse en el espejo sentía su cuerpo como fragmentado, Claro. no sentía una división entre un cuerpo y el otro, no sentía que su cuerpo era una unidad, Claro. porque todavía no tenía una identificación consigo mismo, ¿no? Entonces a partir de reconocerse en el espejo Total. se puede integrar. Perdón Sí, sí, que sí. te interrumpí. No pasa. Y que él como que... Pero lo interesante de esto es que ese reconocimiento de su propia imagen no es sin un otro. O sea, Claro, ese es el punto. Ese punto, claro, ese momento Sí. siempre está él, en realidad también mirando a un otro que lo está Exacto. mirando. Sí, Entonces ahí es cuando sea, y ese otro tiene el valor del gran otro, total. que es como, bueno, lo que se nos va armando simbólicamente de nuestros padres también vienen a traernos como esto de que desean
qué desean también de parte de la cultura y de los significados que tienen que ver con, vamos a ponerle un ejemplo, como que sería como si el nene se diría, bueno, entonces si yo me estoy viendo de esta manera, entonces mi papá también me ve de esta manera unificada, entonces que si me ve es porque me desea. Sí. Entonces ahí también entra como el tema de que el cuerpo y la noción de cuerpo, también pensábamos como esto de las redes sociales, bueno, ¿qué es lo que se ve? Todo el tiempo cuerpos, formas de habitar esos cuerpos y cómo y qué pasa y cómo se habita. Ya sea desde la estética por la ropa, Sí. ya sea de alguien haciendo un deporte, o sea, alguien no hablando. hay un yo separado del cuerpo tampoco. Claro, Sí. entonces como que está re interesante para pensar cómo surge el cuerpo, surge a través de, El cuerpo integrado. no solo a través del cuerpo integrado, sino más bien desde el deseo del otro, o sea, porque hay alguien que Sí, sí, desea, que me diviniza, que me mima, que me cuida, el nene ahí se empieza a preguntar sobre el deseo del otro. Totalmente. Y a mí me gusta mucho también pensar esto como de ese estadio del espejo, del reconocimiento a través de una mirada del otro, como un encuentro para poder nombrarse. Porque, como me acuerdo que, bueno, Lacan nombra lo real como eso que angustia, que es que en realidad no sabemos quiénes somos. Tipo, no podríamos nombrarnos realmente sin esa mirada a un otro, por ejemplo. Uno no... ¿Vieron cuando decís, tipo, soy lo que los demás piensan de mí o soy lo que yo pienso de mí? O, tipo, cuesta mucho entender realmente cómo nos perciben los demás, cómo me percibo, qué soy, claro. quién soy. Entonces, como que eso podría ser lo real que angustia, el no saber en realidad quiénes somos. Y a partir de esta mirada, esta imagen que me devuelve un otro, uno puede como refugiarse de esa angustia de no saber quién soy. Claro. Entonces empieza a crear una imagen coherente Claro. y unificada, cuando en realidad no somos una imagen unificada, claramente no sabemos quién chota somos. Y podríamos modificarlo cada medio segundo en realidad si quisiéramos, pero tratamos de mantener esta imagen constante a través de la mirada de un otro, y en las redes sociales se da mucho esto, ¿no? Como, ok, yo sigo tal estereotipo, tal tipo de perfil, tengo tal feed, subo dumps de no sé qué mierda, me gusta el indie, me gusta el... Y en realidad es como una forma de no encontrarse con eso real que angustia, que es, no sé quién soy. Claro. No sé, lo pensé así. Medio falopero, ¿no? No, Pero... está bien. Yo creo que, bueno, ahí lo que se va, justamente como ahí lo que se va armando, lo que proponen estos autores, también Pierre habla de esto, es como nos vamos preguntando quiénes somos a partir de lo que el otro dice que es quién somos. Y como eso queda ahí, o sea, siempre nos va a acompañar, digamos, a un nivel inconsciente, y después uno tiene que ir justamente como encontrando o buscando sus propias significaciones. Totalmente. O buscando su propio deseo. Pero ese deseo no nace de la nada, sino que nace a partir del que otros nos desean. Claro. Como sí, que... de hecho, yo traje desde Jessica Benjamin la cuestión de... Ella escribe un libro, que ahora voy a buscar bien el título del libro, pero bueno, un capítulo es el primer vínculo, justamente el primer vínculo, lo va a hablar con figuras primordiales que pueden ser quien sea que cumpla la función paterna o materna, no tiene que ser un varón o una mujer, bueno, todo eso ya lo hemos explicado en otros capítulos, no quiero ser reiterativa, pero hablaba de la importancia del reconocimiento, ¿no? Que yo, para sentirme reconocido yo, al mismo tiempo tengo que reconocer al otro, porque si yo no reconozco al otro, no hay un otro que me reconozca. Total. No sé si se entiende como la idea. Y lo que termina pasando, si yo no reconozco al otro para así decir, él me reconoce, es que terminamos tomando al otro como por objeto. Y ella va a explicar que la manera de tomar a la otra persona como objeto es desplazar todas nuestras fantasías, ilusiones sobre el otro, decir, tal es así, 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 asá, y no advertir que en realidad esa es nuestra mirada sobre el otro, y el otro va a tener un montón de cosas que nunca vamos a llegar a saber tampoco, porque capaz que ni el otro la sabe, o existe esa intimidad, ¿no? Sí, como total. sigue existiendo esa intimidad por más de que nos sintamos hipervigilados. Y por más de que publiquemos absolutamente todo en las redes, siempre va a quedar algo que no mostramos. Entonces, hago un elogio a la intimidad y también hago una invitación a conservar a veces eso
privado de uno, ¿no? Sí, Lazos de Amor es uno de los textos Sí, de Lazos ella. de Amor, Increíble ese ese, libro. Es gracias hermoso. Mati. Se llama Lazos de Amor el libro y el primer capítulo se llama El primer vínculo. Es ese, tengo unas ganas de comprármelo. Ay, Y sí. no, Ay, no sí, lo hacen Dios. más, no lo imprimen más. Bueno, lo podemos mandar a imprimir. Sí. Bueno, sí, total, banco esta de decir, tengo algo íntimo y lo voy a dejar en un altar y no hace falta exponerlo y no pasa nada. No voy a de repente ser nadie por no exponer esta parte de mí. Podemos dejar Bueno, algo ¿vieron para ese tweet que dice como, ay, no lo publiqué, lo habré vivido? Sí, si no lo publiqué, no lo viví. ¿Viste cuando pasás un momento súper importante y decís, no saqué una foto? Por Ay, eso ay, somos Dios. hipervigilados, pero también nosotros ofrecemos todo. Sí, o total. Sea, ¿qué esperamos también, no? Igual también yo me pregunto, ¿cómo no vamos a quedar atrapados en la mirada de un otro en las redes sociales si justamente, como venía diciendo Zoe con la teoría de Lacan, es lo que en su momento nos constituyó? Entonces, Claro. es muy fácil que caigamos en esa dinámica. El tema es que ya, tipo, las redes son justamente una red, tipo, te atrapa y hay que tratar de a veces ser consciente de decir, bueno, esto me lo quedo para mí, esto sé que es parte de mi identidad, esto no pasa nada, si alguien me lo cuestiona, yo sé que yo estoy de acuerdo, no hace falta que todo el mundo esté de acuerdo, como encontrar también tu propio deseo. Perdón, Joaco, sí. A mí lo que No me estoy pasa... de acuerdo con nada. A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, como que hay muchas cosas de las que tengo acuerdo, incluso me parece como que hay una forma de subjetividad también que genera mucho esto como de también como autovigilarse incluso uno mismo, Sí. con la exigencia, con la productividad, con distintas cosas, pero me pasa, ¿viste? Como, no sé cómo decirlo, pero Decilo como te pienso sale. como que a la vez también en las redes se hablan, me parece que por esto traía lo de los discursos. A ver. Porque sí, porque también se da la no vigilancia, me parece. Porque si no, o cómo se explica que haya gente, por ejemplo, que en las redes sociales se empodera a decirte cualquier mierda, a acosar, a ciberacoso, a mucha violencia por redes que vos Bueno, te lo encontrás en ciberacoso. persona y no se va a atrever a decirlo. Pero ahí está vigilando al otro. Está poniéndole la mirada al otro, esa persona que acosa, ¿entendés? Está Igual, bien, creo que pero vos vas a es como que hay gente que no cae en esa. Porque se puede pensar así, ¿viste? Pero también hay algo de... Él vigila, por ejemplo. ¿Y quién lo vigila a él? Para Pero mí, que no ¿sabes es qué vigila pasa como ahí? policía, Joaco. Para mí, ¿sabes qué pasa ahí? Yo pienso así. Que hay una cuestión de anonimato. Claro. O sea, no Claro. lo están vigilando a él, porque ese él no es nadie. O sea, porque no hay alguien que represente esa persona que está violentando. O muchas veces, Claro. o a veces sí, pero lo Sí. que más pasa es que justamente lo que pasa en las redes también muchas veces es que podés decir cualquier cosa en cualquier publicación y más que un comentario tipo, estás diciendo cualquier pavada, tipo, no vas a recibir una consecuencia. O sea, no hay mucha regulación también, viste, hoy en día de las redes Claro. en cuanto a, no sé, poder ir preso o que, no sé, cosas. Igual no lo pienso en términos de cárcel o eso. Claro. Lo No, pienso en no, términos de que vos fui algo sientas muy... Como un de impacto, subjetivo. que vos frenes, que digas mínimamente, che, esto está mal. O sea, Claro, ¿por qué no total. hay la libertad Claro. en redes sociales de hacer todo esto? Pero por eso pasa también que siento que en las Digo para redes... complejizarlo un poco. No, Sí. sí, yo siempre que quiero hatear, freno. Pero me dan ganas igual. Bueno, pero O ahí sea, hay- eso decís claro. como que también uno puede hacer el ejercicio de decir, che, está bueno, esto no está bueno, no lo voy a hacer. Sí, no sé. Pero hay como que ver- quería No entiendo. Hay que ver cuál- sí. quiero terminar. Porque quería complejizar un poco, porque es como que siento como que hay cosas de las que venimos charlando. Incluso por esto último que me decías, como que te pone en un lugar individual también. Yo como lo que quiero decir que también hay un fenómeno de gente alrededor de redes sociales, más allá de que te vigile a vos después en Claro. eso. Pero ¿qué pasa con esa gente que en ese contexto se siente con toda la libertad, ¿no? de decirte todas estas cosas? Bueno, por eso insisto, ¿quién lo vigila a él? Claro. ¿Por qué vuelve o prolifera más en un contexto así, ¿no? Donde vuelve un montón de reacciones machistas, un montón de cosas así? Bueno, vuelve a empoderarse un sector de la sociedad sobre eso. Por eso quiero Como el combinarlo con lo de los el que vigila discursos también es vigilado. El que vigila también es vigilado. Yo entiendo lo que Hola, decís. ¿Quién lo vigila a él? Dijo. Claro, ¿quién lo vigila a él? Sí. Él lo vigila al que vigila, ¿entendés? Él dice como, bueno, esta persona está vigilando. Es que yo creo que
esa persona que pone comentarios fachos, por ejemplo, que violenta a través de comentarios, tiene una mirada del otro de que le van a avalar y le van a legitimar eso que él está comentando. Y así él también tiene como su propio parámetro de quién lo está vigilando, y para él es una mirada que lo legitima. Que le dice, ay, sí, violentada, los cucas, sí. Entonces como que también está vigilado en un punto y también tiene una mirada y una imagen coherente de sí mismo de, bueno, yo soy de la ultraderecha, entonces voy a comentar esto y bla, 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 bla. Entonces como que en un punto también tiene eso, pero nosotros no lo podemos entender porque es como que son formas, una mirada del otro muy distinta a la que nosotros buscaríamos. Claro. No sé, trato como de darle una vuelta de rosca, pero... Sí. Tomando. Pensé que vos ibas a decir algo. Sí, no. No. Bueno, o sea, sí, en realidad la idea era esta, justamente pensar la cancelación. De hecho, hicimos unos puntos como, bueno, ¿qué pasa con la liquidez del contenido, no? Está como, el otro día escuché en una clase, no recuerdo cuál, Luis tal vez me pueda ayudar, porque él estaba al lado mío, de que una profe hablaba de la diferencia entre la opinión, la información y el conocimiento, ¿no? Como poder delimitar qué está siendo una opinión, qué está siendo un conocimiento, qué está siendo información, porque siento que el conocimiento es algo que es información más elaborada, que tiene tal vez una impronta más personal. Después información siento que es eso que uno lo puede buscar en internet y te pueden aparecer 1000 aristas. Y también está esta cuestión de la opinología, ¿no? Que bueno, hoy en día siento yo que justamente, o sea, eso invita a la cancelación, ¿no? Que cualquiera, que la opinión hoy esté tan, ¿cómo sería? Sin castigo, no sé si está bien dicho así, pero porque tampoco se trata de que haya un castigo si alguien, ¿me entendés? Pero eso, que esté más regularizada, ¿no? Que pensemos los efectos que conlleva la cancelación para pensar cómo regularlo también, pero que no quede en algo como, bueno, no, es internet, te la tenés que bancar, ¿entendés? Total. Porque eso, lo más importante que para mí conlleva la cancelación y la hipervigilancia es que censura los debates. No digo que censura la palabra, porque no censura la palabra. La gente sigue hablando pavadas, sigue hablando cosas, sigue diciendo lo que opina, pero se corta la cuestión de empezar a debatir, ¿no? Que para mí el debate conlleva otro ejercicio porque es, bueno, no es responder automático a lo que el otro me dice, sino pensar lo que el otro me está diciendo, reconocerlo como un otro diferente, que es lo que estábamos hablando hoy, tomarlo como sujeto y no como objeto. Sí. Y es distinto decirle a alguien, te estoy redomando, deja de llorar y qué sé yo, que eso para mí es una opinión. Y otra cosa muy distinta, ni siquiera es una opinión, igual es un insulto. Y otra cosa es decir, che, a ver, ¿cómo lo estás pensando vos? Aunque seas la persona más diferente del mundo y no coincidas en nada dentro de lo aceptable, ¿no? Porque también si estás diciendo cosas demasiado fuertes como que no, se entiende. Pero bueno, esto para mí se relaciona mucho con 1984, que era el fragmento que se leía en la editorial, que es un libro de George Orwell. Y... ay, paren que se me mueve esto. Bueno, no importa. Y justamente en el libro hay un ministerio de la verdad que se encarga justamente de, bueno, reescribir la historia para que se ajuste a lo que quiere el partido, y también toda esta cuestión de la desinformación y las fake news y los algoritmos, todo, para justamente poder distorsionar esa realidad y preguntarnos, tipo, ¿cuál es la verdad en realidad? Y también se habla de la neolengua, que justamente buscaba reducir el vocabulario para hacer imposible el pensamiento crítico. Sí. Es como, eso es a lo que yo quería llegar, ¿no? Como eso, hoy vemos todos discursos como muy polarizados y hay una pobreza de debate. Claro. Yo algo que quería agregar con respecto a la cancelación, que es algo que no solo la cancelación, sino como todo esto que estamos como pensando acerca de vigilar al otro. Y yo como que siento que hoy en día hay muy poca capacidad de escuchar a un otro que piense o opine distinto a vos. Como en eso cancela. Por ahí no cancelas a nadie, pero ya es como que entras escuchando a un otro que ya no te cierra lo que dice o lo que argumenta o lo que sea, porque no va
en consonancia con lo que vos crees, tus valores, lo que sea. Y es un poco también retomar el término de la ajenidad, como que siempre hay en un vínculo, o eso, incluso viendo un video en redes, como hay algo que del otro que es ajeno que jamás vamos a poder entender del todo, y hay algo que nos excede del otro y que no lo vamos a poder entender al 100%, y es como, bueno, ¿cómo escuchamos al otro? ¿O desde qué punto? Como, ¿cuánto estamos para nada. ¿Cómo estamos, cuánto estamos dispuestos como a escuchar o a hacernos preguntas o a que nos dé curiosidad lo que dice el Eso, la otro, aunque no curiosidad. estemos de acuerdo? Es como, Tal cual. siento que hoy en día es muy difícil conversar con un otro porque ya al toque o uno se está defendiendo o uno se está atacando o vos atacás al otro. Y retomando estos a Benjamin, como que hay algo ahí, viste, como de que si no se reconoce al otro, si vos no querés reconocer que el otro está ahí y no vas a poder controlar exactamente todo lo que piensa, todo lo que dice, todo lo que hace, aparece el tema del sometimiento de Hegel, ¿no? Que habla como Sí. de intentar destruir al otro. Ujú. Lucha por la dominación. dice. Claro, a ver quién domina a quién, en realidad. Tal Que de hecho cual, es algo o que... domado. Claro, es algo que se usa mucho. Domado. Y es como, no estás reconociendo a un otro que piensa distinto, y es como, solamente estás haciendo al otro como, lo dejas de ver como un sujeto y pasa a ser un objeto. Entonces, Pasa entonces, que yo ¿dónde no está sé la si humanidad? tenemos que reconocer a todo. Bueno, yo creo que sí, o sea, como en el sentido de A también Galperín, uno... por ejemplo, yo no lo voy a reconocer y quiero qué? a Galperín yo no lo quiero reconocer, me gustaría expropiar su empresa y que sean para todas las personas y que la administren los trabajadores, por ejemplo. La repolarizo. Yo me fui opino, al no, extremo. igual yo estoy más No, de tu no. lado, Juanjo, también de que hay veces que uno escucha lo que dice un otro y ya sabe de qué discurso viene lo que está diciendo. Porque no son como conceptos aislados que tira la persona. A veces como No. que vienen cargados como de un contexto que ya Sí. sabes desde qué lugar lo está diciendo. Pero Bueno, ¿por pero qué no entonces no Pero hablamos digo, nada. pero podemos- Pero ¿por qué no y no nos respet- encontramos nunca con lo No, diferente. no, ni igual la yo digo, tipo, sorpresa, sí como- podemos conversar y también podemos Mm. construir y entender de qué lugar viene, porque capaz el otro está hablando desde ese lugar y... Pero Sí, siento sí, que ahí ya es Yo depende con cerrarlo quién. en un discurso como, bueno, listo, vos básicamente fuiste adoctrinado y yo no. Yo tomé No, una no, yo decisión. quizás también, por eso tipo conversar. Pero para mí ahí falta la pregunta muchas veces, como aunque no estés de acuerdo, y ¿qué nos pasa que al toque saltamos tipo, como nos enojamos, viste? para Como mí que por la sale mucho. identificación a un discurso. Y bueno, por eso, o sea, Ajá. es como que siento que hay algo ahí que pasa mucho, que es como, nunca podemos tener una conversación con un otro sin llegar a decir, encerrar a la otra persona Total. en algo, o incluso a mí me pasa un montón de veces, que es como, bueno, a veces te tenés que bancar la respuesta del otro y es como Sí, re. decir, bueno, listo, el otro piensa esto. Pero a veces te sorprendes, como, no sé, Para mí no puedes sorprenderse. bancar todo. O sea, yo como lo pienso... No, yo también coincido en eso, ¿eh? Tampoco es reconocer, por eso voy haciendo las aclaraciones mientras lo explico, como tampoco es cualquier cosa. No voy a Sí. reconocer Reconocemos ni a un a Hitler. femicida, ni un fascista, o sea, no. Sí, Adorni, Todo bien, pero no. No tengo nada que entender de Me Adorni. refiero más a tal vez esos pares, o mismo Claro, algún no que voy otro a hablar con libertario, Adorni ¿me igual. entendés? Algún que otro militante. Yo estoy dispuesta a hablar con esas personas, ¿me entendés? Que no son directamente las que ejecutan todas las decisiones que hacen que el país esté como esté. Está bien, lo bancan, pero siento que puedo de última... porque también la única manera de poder discutirle a lo diferente es conociéndolo también, ¿entendés? Entonces, si ni siquiera doy el beneficio de la duda para saber qué están diciendo, no sé ni con qué estoy peleándome de Pasa que última. para mí es más que diferente, es lo ajeno, o sea, es Bueno. lo que no quiere, a mí me pasa, Sí, es claro. lo que no quiero en mi vida. Claro. Entonces como que no Bueno, tengo pero nada igual que ustedes, debatir o con sea, yo siento que ese vos tipo. escuchás bastante a la otredad para discutir sobre la otredad, ¿o no? Escucho, ¿viste? Pero Sí, no me pero- gastaría en debatir No para con un encontrarte. libertario. Claro. Sí, bueno, no, eso No, también. pero más vale, o sea, hay Cada límites. Bueno, acá Nessa Domar dice, Sí. pero tal vez si vos tenés certeza de lo que estás haciendo, no vigilás ni te sentís vigilado. Está bueno pensarlo. así. Para mí es como que está hablando más desde acá, desde donde uno se para. Claro, tal Ujú. cual, porque también A sí, la un hora de- poco... Sí,
sí, siento que al sentirse hipervigilado al ser hipervigilante, Perdés la certeza de vos. claro, ¿entendés? Como que te vuelve, Es como que para mí es- una proyección. Total, es que es el problema de las redes sociales igual, como perder las certezas con las que venías Así es. y buscarlas en el otro todo el tiempo. Y también quiero decir que estamos cortos de tiempo. Ya. No puede ser, pensamos que nos iba a sobrar Yo tiempo y también al pensé final lo llegamos mismo. joya y hasta nos faltaron seguro cositas. Pero bueno, si quieren podemos hacer muy rápido una ronda de si quieren decir algo más sobre el tema. Que igual, Sí, no o lo sea, dejamos para la porque conclusión. quedó muy, muy caldeado todo. O sea, quedó como muchas cosas en el aire, siento. Pero lo interesante es que en el siguiente bloque va a venir Melanie Formoso, que ya estuvo una vez acá en Psiquis y es parte del equipo. Ella va a realizar una columna en el espacio Otras Voces, que es el nombre que le damos a todos los columnistas que vienen para acá, o sea, al espacio en sí. Y ella se pregunta, ¿quién consume a quién? Deseo y creatividad en tiempos de estímulo constante. Así que creo que de última si nos quedaron como esta sensación de incomodidad, que igual es la idea de Psiquis, ¿no? Como generar incomodidad más que respuestas y debates y no estar de acuerdo porque, bueno, así somos, así lo planteamos. Bueno, capaz ahí lo vamos a poder retomar y seguir desarrollando. Buenas, estamos de nuevo, son las 5:27 de la tarde. Empezamos con nuestra columna Otras Voces. Esta columna tiene el fin de invitar a la comunidad a participar de Psiquis. En este caso tenemos a Melanie Formoso, que forma parte del equipo. Es psicóloga, se recibió en la UNLP, trabaja tanto en el ámbito privado como en el ámbito público en el Cedronar. Buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, muy contenta de estar acá. Estaba muy Ay, qué ansiosa, con ganas. Sí, todavía no habías arrancado el año, ¿no? Es verdad, se me hizo largo. Sí, se hizo largo, yo estaba esperando. Sí, entusiasmada con el tema, porque me interpela mucho también. Sí, total. Mel, ¿nos querés contar de qué habías hablado la primera vez que viniste? Yo me acuerdo, pero ¿querés Sí. contarlo? Así lo promocionamos y lo van a buscar a YouTube. Sí. Bueno, la primera vez que vine habíamos hablado sobre ataques de pánico. Había hecho una columna sobre eso, la verdad, tema muy interesante y se relaciona también un poco con esto, los estímulos constantes. Bien, Totalmente. buenísimo. Así que ya saben, vayan a YouTube, que ahí está el capítulo de ataques de pánico. Total. Así es. Bueno, y recuerden que pueden comentar en el chat de Twitch, que es Radio Perio, en el chat de YouTube, que es Psiquisperio, y en Instagram, @Psiquisperio, como en WhatsApp 221-5549-735. Ahora sí, Mel, contanos más o menos de qué va la columna y comenzamos. Muy bien. Bueno, vamos a hablar específicamente de scrollear. Bien. Scrollear, ¿no? Como este acto de bajar el dedo y ver un video tras otro, ¿no? Así que vamos a hablar de scrollear y específicamente de creatividad y deseo. ¿Qué pasa con la creatividad y el deseo cuando scrolleamos? ¿Sí? Bien, yo armé esta columna, les voy a contar un poco el orden, teniendo en cuenta 3 miradas. Vamos a hablar desde una mirada más neurológica, después de una mirada más sociológica y por último una mirada psicoanalítica de esto, ¿sí? Del scrolleo. Bien, me gusta. Bien, vamos a empezar con la mirada neurológica, ¿sí? ¿Qué sucede cuando scrolleamos a nivel neurológico? Lo que pasa es que esto obliga al cerebro, ¿sí?, a cambiar el foco de atención en una cuestión de milisegundos, ¿no? Y esto lo que genera es también alterar nuestra capacidad de procesamiento, ¿sí? Nuestra memoria de trabajo y nuestra capacidad de procesamiento. Un ejemplo personal, por ejemplo, yo tengo 2 cuentas, una de psicología y la mía personal, y a veces me pasa que mirando un reel en la de psicología me aparece mi me gusta, el circulito, desde mi cuenta personal y no recuerdo haberlo visto. O tengo que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Entonces es como si solamente lo hubiésemos visto y después se borró de nuestra cabeza. Solamente lo registramos cuando lo vemos, ¿no? Esto pasa mucho. Y vamos a hablar también, si tenemos que hablar de una mirada neurológica, hay que hablar de la dopamina. ¿Sí? La dopamina es un neurotransmisor que básicamente, al criollo, está relacionado con la satisfacción y el placer. ¿Sí? Es como si le dijera al cerebro la dopamina, che, esto está re bueno, así que hacelo de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la dopamina y el scrolleo? Es como si vos bajás un video, scrolleás, es un video aburrido, bajaste de nuevo, ese estuvo divertido, bajaste de nuevo, estuvo aburrido. Pero ¿qué pasa? Es como la misma lógica del casino, ¿vieron? Sí. Que es como, bueno, capaz que el otro está bueno,
¿no? A ver, Entonces, veamos el otro. A ver, y el me otro. tal cual. Es Ay, como, este bueno, una baja mierda. una vez más, capaz que el otro está incluso mejor, ¿no? Sigue como Sí. esa lógica. Total. A mí lo que me flasha de eso es cómo paso de un estado emocional a otro, ¿no? Como de repente me estoy riendo, de repente me estoy sensibilizando con lo que está pasando en Palestina. Ay, De repente sí. estoy otra vez riéndome y es como hace 2 minutos me estaba sensibilizando. ¿Qué onda? Total. Sí, total. Totalmente, sí. Y además todo en una cuestión de milisegundos y nosotros necesitamos otro tiempo, ¿no? Sí. Imagínense esto para nuestro cerebro. Hay algo muy, muy interesante también, que es que apareció en Italia un primer caso, ¿sí? Que lo podemos ver en una noticia, en donde un adolescente terminó en la guardia, ¿no? Él llega a la guardia con síntomas de consumo, como aparece en el consumo problemático de sustancias, ¿sí? Síntomas de abstinencia, pero porque los papás le habían sacado el teléfono celular. Así que la verdad que preocupante y alarmante, porque eran exactamente los mismos síntomas de consumo problemático de adicciones en sustancias, ¿sí? Sí, aparte es algo como que está súper naturalizado, como que nadie viene y te dice como, capaz tendrías que usar un poco menos el celular. Total, sí, sí. Y también que estamos todos intentándolo ahora y cuesta. Sí, viste que es como una moda Es muy ahora. difícil. Tipo, Mismo para poder detox. prestar atención es muy complicado. Sí, yo había encontrado también un video en donde muestran esta cuestión de el mirar un reel y automáticamente desecharlo, ¿no? Como que lo podemos ver ahí, Mati. Es como esta cuestión de no registrarlo. Solamente en el momento, ahí lo podemos ver. Ustedes miren, es de una campaña en realidad de cómo afecta el escroleo. Wow. Lo que hace es básicamente desechar, ¿no? Los reels. Muy bueno. Porque no dejan como ningún tipo de conocimiento en específico, no aportan, sino que simplemente es algo como muy momentáneo, algo del momento y ya. Tal cual. Bien, eso es todo lo que es la mirada neurológica, ¿sí? Vamos a pasar ahora a una mirada más sociológica, si les parece. Bueno, un poco de Foucault, habían hablado ustedes, ¿no? Algo de Ajá. Foucault. Me parece muy interesante hablar de esto de la hipervigilancia en el sentido de pensar si nosotros usamos las redes o si las redes nos están usando a nosotros y para qué, ¿no? Teniendo en cuenta que para el algoritmo somos como un conjunto de datos, nada más que eso. Bueno, Foucault planteaba esta cuestión como más arquitectónica, ¿no? Del panóptico, y hoy en día podemos pensar que pasamos de un panóptico de torre central a un panóptico digital y subjetivo, ¿no? Eso me parece muy importante. Y esta cuestión de que capaz te despertas, usás el celular y antes de pensar qué deseo, ¿no? O qué tengo ganas, capaz, no sé, de comer, de comprar, ya el algoritmo te dice qué tenés que desear, Sí, total. ¿no? Sí, tal cual. Entonces queda como muy anulada también la singularidad ahí. Sí, lo mal que se siente uno cuando no responde a todo eso que dicen que hay que hacer. O sea, a veces mismo con la comida pasa un montón, ¿no? Como, uy, no comí, qué sé yo, avena y todo lo proteico y todas esas cosas. Y te termina configurando eso, qué hacer en el día. Total, sí, sí, sí. Y algo muy importante es que Foucault planteaba en su momento que poder y conocimiento son lo mismo. Entonces pensemos como todo el poder entonces que tiene la IA, ¿no? La inteligencia artificial que nos conoce más que Sí. cualquier otro vínculo, otro individuo. Bueno, una cuestión también que yo quería traer de la mirada sociológica es a otro sociólogo, porque como ya habíamos hablado un poco de Foucault, me gustaría traer a Debord, a Guy Debord, creo que se dice Guy, que él plantea la sociedad del espectáculo. ¿Escucharon Ok. alguna vez sobre Sí, esto? sí, sí. Es muy interesante, la verdad, porque él plantea esto en 1967, que es cuando comienza a aparecer la televisión. Claro. ¿No? Entonces, veníamos de una sociedad en donde todavía no se consumía, ¿no? Contenido audiovisual, y cuando aparece la televisión y con ello todas las publicidades, él publica esto, y él lo que plantea, básicamente, como bajándolo muy al criollo, es que pasamos como de una sociedad del ser al tener, ¿no? Con toda la cuestión de la economía, y con la sociedad del espectáculo, del tener al parecer, ¿no? Entonces se da como este viraje. Ser al tener del tener al padecer. Medio Sí. como tapar la falta, ¿no? También. Si no tengo, hago que lo tengo. Parezco. Sí. Parece, ¿no? Tal cual, sí. Entonces sería, ¿no? Ser, tener y parecer. Imagínense que esto lo plantea Debord en 1967. Increíble. Imagínense cómo estamos ahora. Tal cual, sí, es preocupante.
Así que bueno, está bueno pensar esto en sentido también, él planteaba que lo que sucede con la sociedad del espectáculo es que lo que más importa es como la representación de eso, Sí. ¿no? Por ejemplo, no importa tanto la comida, sino lo que esa comida representa, ¿no? Él planteaba, una publicidad de auto en realidad no te quiere vender un auto. Lo que te vende es, no sé, aventura, La ¿no? ilusión. La ilusión de quién vos serías con ese auto, Sí. ¿no? ¿Qué Entonces, tendrías a cambio por Total. tener ese auto? sí, como te vende también el estatus. Así que eso me parecía Muy bueno. interesante, porque él lo planteaba, la sociedad del espectáculo, y había espectadores, ¿no? Y los que aparecían dentro de la TV, ¿no? Y hoy en día es como que directamente somos todos. Somos todos TV. Dentro de la TV. No, Tal somos cual. todos TV y también espectador y también Al TV. mismo tiempo. Sí. Tal cual, sí. La verdad es muy interesante para analizarlo. Sí, incluso con esto de los influencers, como de pronto, sí, están los influencers y las personas, los mortales, el resto de los mortales, pero al mismo tiempo todos tomamos algo de los influencers también, porque ellos se ponen como en nuestro lugar. Sí, también uno termina reproduciendo la misma dinámica del influencer, Claro, ¿no? a eso Como voy. que, claro, como que uno dice en sus historias, che, bueno, Sí, sí, así que por acá. como pinta, pinta. Total. Así que así se usan las redes. Lo que Sí. tiene el scroll infinito, además, es que lo que es infinito también son los modelos de vida, ¿no? Como los modelos de lo que vos se supone que tenés que desear. Sí. Es infinito, por lo tanto también, al haber tanto, me parece que ahí se pierde totalmente la subjetividad. Sí. Tal cual. Sí, yo el otro día veía un reel que, para que hagan el ejercicio también ahora las personas que nos estén escuchando, como de ponernos a pensar en 3 historias de Instagram que hayan visto ayer. Y el reel decía, ok, no te acordás 3 historias. Bueno, decime 2. Tampoco. Bueno, decime 1. Ah, tampoco. Entonces, ¿qué estamos consumiendo? ¿Para qué? ¿Qué nos queda Tal de cual. todo eso? Sí, sí, es esta cuestión de como si sirviera solamente en el momento en que lo vemos y después no nos dejó nada. Total. Por eso es muy importante también pensar en un consumo de contenido de manera pasiva o un consumo que realmente sea productivo. Sí. Que lo pueda haber también, porque no estamos como demonizando, ¿no? Los reels o las redes sociales, pero sí como tratar de hacer un uso consciente de eso. Tal cual. Vamos a pasar a la mirada más psicoanalítica, ¿sí? En la mirada psicoanalítica yo voy a traer a Freud y a Lacan, ¿sí? Principalmente para hablar de la creatividad. ¿Por qué es importante hablar de creatividad? Porque vamos a plantearlo un poco como lo contrario, que está en la vereda opuesta del escroleo, ¿sí? Freud planteaba que el arte o la creatividad funciona para transformar conflictos. Funciona para transformar conflictos pulsionales y es muy importante porque es como lo que genera la cultura. Ajá, Él decía que sublimación igual cultura. ahí va. No sublimación, descarga directa de conflictos. Ujú. ¿No? Entonces, imagínense lo importante que es para nosotros la creatividad. Incluso él también plantea a la creatividad como lo que vendría a ser el juego en la infancia, pero del adulto, ¿no? Lo que viene como a cumplir ese lugar, a ocupar ese lugar. Y para Lacan, la creatividad es muy importante porque él dice, es lo que eleva la dignidad de la cosa. ¿Qué es la cosa? Como la falta estructural, ¿no? Que todos contamos con una falta estructural, algo que no se puede volver a poseer, pero que gracias a esa falta, ¿no? Eso nos posibilita el deseo. Tiene que haber un espacio para que nosotros podamos desear. Alguien que se levanta a la mañana y dice, bueno, yo ya lo conseguí todo, Claro. ¿no? Entonces no tiene que vivir más. Entonces realmente el deseo es lo que nos impulsa a seguir levantándonos y seguir viviendo. Ahora, sí o sí el deseo se da a partir de una falta. Ustedes imagínense qué deseo entonces hay si todo el tiempo se está taponando ese vacío, ¿no? Si yo todo el tiempo tengo un ratito libre y lo tapono, ¿no? Y lo Ay, tapono sí, Dios. viendo contenido, entonces es bastante problemático. Ay, Dios mío, sí. Yo a veces pienso como, en esta hora y media que estuve con el celular, qué cantidad de cosas que hubiera podido hacer y que se me Ay, hubieran sí. ocurrido hacer. Y Porque que ni aparte siquiera- siento que aparece ahí todo el tiempo el discurso del otro, nunca el propio. O sea, como que no Claro. te lleva a una reflexión o ¿qué me pasa a mí con esto que estoy viendo? O sea, no está esa pregunta, Estás porque consumiendo. simplemente estás como recibiendo todo en piloto automático y nadie te para y te dice, "Che, ¿estás de acuerdo con esto o no? ¿O qué te Total. pasa con eso? Como que no hay un freno, un límite para pensar otra cosa. Sí, total. Y en ese sentido, me parece que tenemos que pensar como si el escroleo entonces favorece la sublimación o favorece la descarga.
Perdón, justo como te había hecho lo del micrófono, eso, me perdí. ¿Dijiste la definición de sublimación de casualidad? Porque pienso que capaz la gente del otro lado. No Pero exactamente, definirla. pero algo como la forma en que lo dice Lacan, porque lo Sí, dicen de diferentes claro, maneras. sí. Lacan dice que la sublimación es elevar el objeto a la dignidad de la cosa. Claro. La cosa como esa falta. Lo que él va a plantear es que la sublimación rodea. Por ejemplo, no sé, un amor perdido, escribo poesía, ¿no? Ay, En ese sentido, digo, no llena la falta, pero la rodea. Imagínense lo importante que es. Digo, la Claro. falta va a seguir estando, pero hay formas como de decorarla, Sí. ¿no? De alrededor ponerle cositas, y en ese sentido, Y la ves. tal cual. Rodeándola. Sí, y en ese sentido es muy importante la propia creatividad y la manera singular de rodearla, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo traje también unos datos que son muy interesantes e importantes, que son unos datos de los cambios de Instagram. Es decir, ¿por qué o desde qué momento podemos pensar, ¿no? Al consumo como problemático, al consumo de la tecnología? Ustedes imagínense que, por ejemplo, antes Instagram tenía un límite, ¿no? Ahí podemos ver la imagen de los cambios. Antes nosotros, en primer lugar, teníamos un límite. Entrábamos y veíamos todo lo que habían publicado nuestros familiares o amigos, ¿no? Las personas que nosotros seguíamos. Y había un momento en que eso se terminaba. Te decía como, bueno, ya viste todo lo que había para ver, ¿no? Después aparece el algoritmo, ¿no? Esto es en 2016, si no me equivoco. Sí. Aparece el algoritmo y, dato, en ese mismo año, Tristan Harris, que es un diseñador de Google, abandona Google, él trabajaba ahí, y él abandona porque dice que no quiere formar parte de lo que se estaba medio como que produciendo o creando ahí, que iba a generar impacto psicológico, y él no quería formar parte de eso, medio como que tira una denuncia, ¿no? Y en el mismo año en que él se va y abandona Google, la empresa, es cuando aparece el famoso algoritmo, ¿no? Ok. Bueno, Tremendo, hasta la tremendo. actualidad, que directamente ahora vos entrás y el scroll es infinito. No hay un cierre. El cierre lo tiene que poner uno porque en realidad no se termina nunca, ¿no? Pienso también cómo están todos estos cambios, que está buenísimo que lo hayas traído así, porque siento que en lo automático del día a día no nos damos cuenta cuáles son los cambios de las redes sociales y ponele... A mí lo que me impresiona mucho es, por ejemplo, WhatsApp, que cada vez está más vigilante en cuanto a la última vez, cuando el otro lo vio, cuando sí. tipo que te avisa absolutamente todo, eso también es muy loco. Sí, recontra. Sí. Sí, es re loco también esto que decís de que no nos vamos dando cuenta de los cambios. Ponele, vieron que ahora actualizaron Mercado Pago, no sé si se les actualizó. ¿Cuál es la actualización? No sé, se actualizó estéticamente, ¿no? Yo estéticamente. pensaba, tipo, ¿cuánto voy a tardar en olvidarme de esto? O sea, ¿cómo era? como uno de pronto ya, tipo, sabe para qué lado poner el dedo y como que... Tal cual. No sé, es muy loco. Sí. Incluso, no pensando tanto en Instagram, pero como en WhatsApp no te podés cerrar la sesión y decir, Tal bueno, cual. listo, Claro. que no me lleguen más mensajes por hoy. Como que eso también WhatsApp es un tema porque, no sé, ponele, mucha gente lo usa como herramienta de trabajo y es como que hay veces que, tipo, te siguen llegando mensajes todo el tiempo, incluso grupos de estudio o lo que sea, es como... Es que ahí tenemos... No hay un espacio de cese de ese deber que está Total. todo el tiempo diciéndote, viste, que tenés que hacer algo, Claro. que tenés que estar reproduciendo, que tenés que estar, viste, Sí. estando alerta. Yo lo pienso cuando te quedas sin celular por unos días porque se te rompió o por lo que sea, que Sí. de pronto sentís una Estás- libertad. Ay, sí. Decís, ¿qué? Claro, no ¿Qué? tengo No me que enteré. contestar nada, no me entero, saben que no me entero, estoy Tengo la legitimada. excusa para- perfecta, claro. Sí. Yo creo que es muy importante diferenciar, ¿no? Entre un consumo consciente y un consumo que ya está siendo problemático. Creo que si yo le pregunto acá a la mayoría si está contento con el uso que le da a las redes sociales, me parece que el 90% me diría que no. Esto lo escucho mucho también en las sesiones, como que directamente vienen como a pedir ayuda porque no pueden dejar el teléfono, ¿no? Y que además no están contentos con lo que consumen. Claro. Porque también tenemos que diferenciar que no es lo mismo si yo, por ejemplo, miro... Sí, Reels, vamos a decir videos cortos, porque estamos hablando de eso, pero al menos, no sé, de temas que me interesan, que me los guardo y después busco sobre eso, ¿no? O de temas que me prenden a mí quizás una chispa para decir, che, esto me reinteresó, voy a Sí. buscar. Y eso sí se puede pensar más del lado de un acto creativo de sublimar. Sí. El tema pasa cuando decíamos esto de desechar, ¿no? Como el video.
de que vemos y los desechamos y no nos sirvió para absolutamente nada. Y también yo recomiendo mucho como que volvamos un poco, tratemos de volver a lo extenso, quizás a un contenido más de YouTube, ¿no? Que son videos horizontales, otro formato, más como, bueno, la tele tradicional y bueno, más extenso el video. Y ustedes imagínense que antes todo tenía un cierre. Un libro se termina, una revista se termina, un programa termina, digo. Y hoy lo que pasa, con lo que pasa es que el cierre lo tiene que poner uno, si no, no cierra nunca. Como las series verticales, que son capítulos cortos que no terminan. Sí. Y que no termine te invita a quedarte, Tal y nunca cual. irte. Porque, Entonces claro, ahí, como vos decís, NASA, es como implicarse y ponerse uno el cierre, ponerse uno el límite, que es como lo que más se dificulta, ¿no? Hay un capítulo, sí. ¿Tenés como o has pensado como alguna estrategia que uno puede como pensar en el sentido de algo que vaya más allá de tengo que ponerme un límite? No sé, como, bueno, ¿qué podría estar haciendo otra cosa que me cope con mi tiempo? O no sé, como otra herramienta. Yo digo que volvamos, conectemos un poco con el deseo singular y volvamos, no sé, a la escritura, a la lectura. ¿Cómo cuesta? El otro día O el una dibujo. paciente me decía, calculé cuántas horas al día uso el celu y me di cuenta que si esas horas las hubiese usado para leer, ya me hubiese leído 350 libros. Ustedes, ay no, sí, es deprimente. Y es real, ¿no? Como ustedes imagínense, me parece esto importante, chequear cuántas horas usamos, ¿no? Claro. ¿Viste? Vieron que se puede. Sí. a mí me pasa mucho que lo uso para descansar y termino capaz no durmiéndome una siesta porque estuve mucho tiempo descansando en la Sí. Sí, y capaz tipo una siesta de 20 minutos te bastaba, pero estás una hora con el celular. y termino más cansada. Sí. Total. No, yo pienso tipo lo distinta que debía ser la facultad cuando no tenía celular. Tipo el tiempo productivo. Como... O ni Sí. siquiera el tiempo productivo, para mí como el diferente uso del ocio. Claro. Como en vez de usar el celular, como irte a una plaza o juntarte con amigos, Ujú, mal. que ahora es como... otro. Bueno, eso también, lo que hace, eso otra de las consecuencias, es que dificulta también el lazo social, ¿no? Es como que hasta perdemos el cómo vincularse con el otro. De repente estás en una reunión familiar y no te acordás cómo te tenías que vincular. No podés sacar una charla, querés estar scrolleando, lo preferís. Ujú. Sí, tal ¿no? cual. ¿Sabés qué me pasó? Que cuando uno de los desastres que pasó en Bahía, cuando yo volví, no había, que fue la inundación, cuando yo volví a Bahía no había señal, Claro. no había Ajá. nada, no había luz, no había internet. Y era genial porque era como mis amigos cayendo espontáneamente Ay, sí. a mi casa a pasarme a buscar, y era como estar completamente en el presente y no tenías que fijarte. Mi viejo no sabía cuándo iba a volver, bueno, me podían llamar igual, pero como que no había tan buena señal y no sé qué, entonces era como todo muy de lo hablado y como se manejaban otras dinámicas. funcionan. Y era como que no estabas, viste, pendiente de que alguien te manda un mensaje, che, cuando volvés, era como, no, bueno, voy a tener que volver en este horario y vas a tener que confiar. Si bien, obviamente, nada, volviendo segura a mi casa y todo lo parece genial. O sea, pero era como que posta te sacabas como una Claro. otra cosa de la cabeza. Bien. Bueno, quedan 10 minutos, así que metámosle a la columna. Si llegamos Bueno, sí, bien creo que con igual, todo. bueno, redondeé bastante, como que traté de tocar las tres miradas, más como de conclusión, ¿no? Esta cuestión de que realmente estemos pendientes de qué queremos nosotros, de nuestro deseo. Que conectemos con la creatividad también. No es lo mismo ponerte a leer un libro, ponerte a escribir, mirar un video en YouTube más extenso de un tema que te interesa, que sentarte a mirar Reels, ¿no? Total. Quizás podés dedicarle cierta cantidad de tiempo a mirar Reels y la otra cantidad leer o buscar hacer cualquier otra actividad, ¿no? Es singular. Pero principalmente eso, estar como atentos y críticos a qué uso le estamos dando al celular, que cada uno ahora se pregunte qué uso le está dando y que realmente más de una persona puede estar teniendo un consumo problemático y no lo sabe. Sí, total. Sí, algo que pienso como que es innegable que tenemos un consumo problemático con los Reels, por ejemplo. Entonces, si los vamos a usar de todas maneras, empezar a focalizar en usarlos, ponerle yo una herramienta que encontré. Que bueno, a problematizar igual, porque es como que busco herramientas para seguir consumiendo, pero Ajá. bueno, es lo que se puede. Yo hago carpetas en los guardados y trato de hacer carpetas
como de cosas que me interesen realmente, como carpeta Me para encanta. la radio, carpeta para la facu, carpeta para mi casa, Ay, está carpeta bueno para... eso. Entonces cada vez que Re. ves Reels, saber que el contenido que vos escuches o consumas tiene que ir en torno a esas cosas que te interesan y vas guardando. Como, y focalizando también en la vida real, tipo, lo guardo para esto externo a mi vida. Que de hecho lo Re. usamos mucho Va por como ahí. inspiración. Tipo, agarramos Claro. mucha info de Sí. que vemos en redes. Total. Tal Recontra. cual. Porque- Yo a veces voy a redes para que me ayude a pensar otras cosas que no sean Claro. lo mismo que yo siempre pienso, Sí. porque como hay tanta diferencia a veces también Ajá. ahí, es como, bueno, yendo a ver qué pasa. Total, total. Entonces, como focalizar, bueno, ahora lo estoy haciendo para un uso productivo, entonces es para poder guardarlo en estas carpetas. Y después si lo quiero usar para ocio, para ver cosas graciosas, bueno, pero un ratito. Y como tratar de ponerse ahí ciertos límites que son re difíciles igual, o sea, no Sí. vamos a venir acá a decir tipo, ay chicos, dejen de consumir redes sociales porque todos estamos en la misma, todos estamos entramados en una red que no nos deja salir. Pero Sí, bueno, es muy dentro de difícil. todo se puede Es muy poner. difícil, pero al menos que se instale como una pregunta, ¿no? De qué uso y si estoy contento con ese uso y si no, de qué manera puedo modificarlo. Yo, Claro. por ejemplo, que hago Reels también, pero eso en mi caso sí es como un proceso súper sublimatorio y creativo, porque para mí ya de por sí pensar una temática, editarlo, subir, eso es un proceso creativo, por ahí no es creativo cuando estoy yo sentada consumiendo, ¿no? Entonces, y también quería aclarar para cerrar la columna, esta cuestión de que no lo pensemos como un problema individual, ¿no? Como no se sientan, uy, no, tengo un consumo re problemático con las redes entonces, o no sé, soy adicta, soy adicto. Digo, es por el cómo están diseñadas las plataformas. Tal cual. ¿Sí? Entonces Sí. viene como ya de por sí de una cuestión más social y estratégica. Total. Es que por eso está bueno saber qué estoy consumiendo y qué me va a generar lo que consumo para estar atento. Es como tomar Bueno, la sustancia. Sí, me hacía pensar todo esto que hablábamos como de la editorial. Tipo esto de cómo todo el tiempo a veces como ir a las redes nos permite no pensar un poco. Ujú. Estamos como un poco en esa tipo de... No pensamos tanto. Sí. porque Estamos todo el tiempo con tanta info que es imposible como pensar algo propio. Ay, para cerrar me gustaría contar una escena. Dale. En 5 minutitos. No, no, Eh, obvio, Sí, mandale tenemos, vos. tenemos. Ah, bueno. Hasta 18:00. Muy bien, muy bien. Sí, y ese reloj está adelantado. Ok. Bueno, Perfecto. hacemos Cada vez le iban son y Hace- 50. hacemos hasta Y 58. Y 57. Ahí va. Ah, 58. Hay que negociar, como todo en la ¿Preparados vida. ya? Ah. No, es muy cortito igual. A ver, esta escena es una experiencia personal de un neurólogo que la comparte en un libro y él cuenta lo siguiente. Dice que iba todas las tardes a la plaza con su hija de 3 años y él la amacaba, ¿no? Y él dice que mientras la amacaba y ella cantaba, ¿no? No había como un diálogo, él por ahí chequeaba los mails, usaba el teléfono bastante, hasta que esta niña comenzó a decirle, papá, celular no, papá, celular no. Entonces él lo usaba menos, pero por ahí seguía chequeando algún mensaje, pero esta niña insistía, papá, celular no, a pesar de que no hablaban, sino que ella cantaba, miraba a los pájaros, así. Entonces él dice, bueno, lo voy a dejar en mi casa. ¿Qué pasa? Este neurólogo se da cuenta de que deja el celular en su casa y los días posteriores, que va a hacer esta misma acción de amacar a la hija, él dice, empiezo a tener una lluvia de ideas. No estaba usando el celular y en ese momento en que amacaba a la hija, le empiezan a caer un montón de, es decir, qué responderle al jefe en la próxima reunión, cómo responder ese mail que le había llegado, qué subir, qué poner en el próximo libro. Total. ¿No? Él lo plantea como, me empiezan a llover ideas, entonces dice, bueno, claramente hay algo de, cuando yo pongo un estímulo exterior, ¿no? El influjo interior se maneja de una manera diferente, Me ¿no? gusta ese último Sí. facto. Incluso algo que he pensado acerca de eso era como el hecho de todo el tiempo algún tipo de estímulo, aunque no sea aunque no te pones a ver redes, no sé, te pones música, te pones algún ruido de fondo, algún podcast. Tal Es como cual. que está bueno a veces decir, che, capaz pruebo de no, ¿qué pasa? A ver si no estoy escuchando nada. Sí, Solo eso. el silencio. Propongo eso, como que traten de consumir otro tipo de contenido a ver qué sucede, porque algo se va a disparar. O incluso no consumir contenido y se va a disparar. No sé, a veces pasa lavando los platos, te caen ideas. Sí, en la ducha. ¿no? En la ducha, Sí, que es Sí. justamente cuando no lo estás usando el teléfono. Sí. literal. O mismo tirarte al sol a comer una mandarina Ay, y qué planazo. quedarte ahí, tipo, ya fue.
No Planazo. haciendo nada. Qué fuerte igual que tuvo que dejar el celular en su casa. Y capaz tenemos que empezar a obligarnos a esas cosas. Hay que aceptar la situación en la que estamos, que es bastante problemática, y decir, bueno, me empiezo a poner límites más tajantes. Sí, porque Tal tiene cual. sus efectos. De hecho, se habla mucho en las cursadas en educación, el tema de usar o no las pantallas para los docentes. Hoy es una pregunta que se la hacen constantemente y están malabareando a ver qué hacer con eso, porque pasa que llegan muchos pibes a secundario sin estar alfabetizados, por ejemplo. Claro. Entonces, o sea, hay efectos también de esto que nada, que son importantes tener en cuenta y pensarlos. Pero bueno, creo que es eso, no es ni sin celular ni solo celular, sino problematizarlo y seguir conversando para ver qué podemos hacer con eso. Total. Tal Y tenemos cual. que tener en cuenta que todavía no pasaron suficientes años para poder ver los efectos de niños que nacieron en, no sé, el 2023, que nacieron con un dispositivo en la mano. O sea, Sí, ni Eso hablar- puede ser otra columna. Está bueno. Ay, me Y encanta. hablar de 2020, porque ahí se usaba más Claro, para mí el 2020. celu todavía. Es porque- que directamente, ya así tienen 5 rapidito, años. podemos ver como diferentes subjetividades. Hay una construcción de subjetividad totalmente diferente en quienes nacimos sin teléfono y después nos empezamos a tener uso del teléfono, a quienes nacen totalmente insertos con teléfono y en la tecnología. Ujú. Son otras producciones de subjetividad. Me imagino. Increíble. bueno, Mel, ¿algo más? Así no queda No, algo para suelto. cerrar eso, este neurólogo, cuando yo perdón. leo esta escena, él dice que justamente esto que está contando, esta idea le bajó en amacando a su hija, así que dice, bueno, esto mismo que usted está leyendo, Me a encanta. mí me bajó mientras yo amacaba a mi hija, así que acá está. Claro. Así que está Muy buenísimo. bueno, gran bueno, cierre. Sí. Sí, Bueno. muy bueno. Por ahí, Espectacular, para espectacular. concluir todo el programa, ¿alguna Sí. pregunta que quieran hacer como para... Vos sabés que yo no anoté, porque No anotaste pregunta. estuve tan en la A hora ver si que yo- no anoté. Pero Claro. teníamos algunas. Yo Eh, creo que igual la que hizo Mel sintetiza bastante, ¿no? Como la del nombre de la columna de Sí. ella. Sí. ¿Quién consume a quién? Sí, esa pregunta es buenísima. Yo algo que me quedé de la editorial, que lo saqué medio de contexto, pero una frase que decía, nada era de el individuo o algo así, salvo unos centímetros dentro de su cráneo. Me hizo acordar el otro día, escuchaba un testimonio de una chica que estuvo en la represión por la noche de los lápices, y ella decía como, lo único que me quedaba en el momento de tortura y que yo sabía que ellos nunca iban a poder alcanzar era mi mente, eran mis pensamientos, era esa trinchera que ellos nunca iban a poder maniobrar. Entonces como eso para militar un poco la intimidad, ¿no? Sí. Como hay Sí. algo de nosotros que puede quedar ahí como trinchera. Sí. Lo Hermoso. propio, hermoso. Me ahí. gustaría que así está hermoso, que lo terminemos de esta manera. Bueno, muchas gracias, Mel. Bueno. Hermosa columna. Siempre Gracias. es un placer tenerte acá. Ojalá nos veamos más pronto. Seguro que sí. Así va a Y ser. que tengan hermoso fin de semana. ¿Alguien más quiere decir algo? No, nada, acuérdense que el viernes que viene no tenemos programa, así que no se conecten porque no vamos a estar, pero el otro, el que sigue, sí vamos a estar. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Adiós. que anden muy bien. Adiósito.